Nuestro estudio de hoy hablará sobre la marca de la bestia y vamos a descubrir en la narración que vamos a comentar hoy cómo hay un punto central que lo ha sido a lo largo de la historia y lo será hacia el final de la historia. Ya hablaremos de eso en un momento, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra. No estamos a oscuras sobre lo que viene, pero gracias porque lo que nos muestras nos dice que podemos vivir confiando en tu dirección, porque al final tú ya has obtenido la victoria. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos da consuelo y fortaleza, nos da dirección, nos corrige también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, pastor, bueno, estamos viendo cuando hablamos de la historia de Daniel 2, Daniel 3, Apocalipsis 13, que se nos presenta, en el caso de Daniel 3, ese relato del horno de fuego como un precursor de una persecución hacia el final de la historia que habla sobre el tema de la adoración. Luego encontramos en el caso de los discípulos cómo por predicar de Jesús se ven amenazados. Usted nos lo decía el día de ayer, el status quo de las clases dominantes, aunque el cristianismo no es en sí mismo una amenaza, porque no intenta amenazar, lo ven como una amenaza y recibe persecución también. Y en el caso de hoy, hablando de esto de la marca de la bestia, me gustaría quizás comenzar un poco por la naturaleza de esta marca, porque lamentablemente uno puede ver en títulos, libros cristianos que hay cualquier cantidad de interpretaciones sobre esto, pastor. Pero ¿qué nos dice la Biblia cuando hablamos de la marca de la bestia? Esto está claro, ahí en Apocalipsis se menciona claramente esto, sobre la naturaleza de esta marca y por qué no deberíamos caer en el amarillismo, sensacionalismo o alarmismo que nuestro tiempo es tan dado a llevar en el tono de las noticias. Así es, totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí vale la pena hacer un llamado nuevamente a lo que también hemos mencionado de una o de otra manera en la lección de este trimestre, que debemos estudiar la Biblia como un conjunto global. Sí. Debemos verla como un todo, tiene un mensaje central. A veces nos podemos concentrar tanto en ciertos detalles que olvidamos eso, los detalles ínfimos, a veces no los vamos a poder conocer todos, claro. Solo Dios los conoce, pero Él nos da un rumbo, Él nos dice por dónde van a ir los eventos y nosotros podemos ir recopilando toda esa información. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, escuchen eso, la primera gran controversia que hubo en este mundo, el primer pleito que la Biblia registra que llevó a la violencia y a la muerte, tuvo que ver con adoración. Sí. Fue con dos hermanos, Caín y Abel. Abel no tenía ningún deseo de ofender a Caín al presentar su ofrenda. Claro. Su ofrenda era para Dios. Es lo que estamos estudiando el día de ayer. El cristianismo, y usted lo volvió a mencionar ahora, el cristianismo no pretendía incomodar a nadie, no pretende hacerle mal a nadie, pero las mismas conciencias de aquellos que siguen principios que están en contra de lo que enseña la fe cristiana, entonces se incomodan. Y eso fue lo que pasó con Caín. Caín finalmente se molestó contra su hermano, aunque él pues no tenía la culpa de la decisión que había tomado, claro. En presentar o en llevar a Dios una ofrenda, una actitud que no era la correcta. Entonces, aunque nos parezca tal vez a veces muy atrevido decirlo, la última gran controversia en este mundo va a ser religiosa, amén, va a ser espiritual, porque recordemos que esto viene desde que Lucifer en el cielo pecó contra Dios y entonces toda esa trama de la lucha entre el bien y el mal se pasó aquí a la tierra. Ahora que había nuevos habitantes en este mundo, Satanás trajo aquí. Tristemente nuestros primeros padres les cedieron el dominio y el control, pero entonces todo tiene que ver al final con una lucha entre los poderes y las fuerzas del bien y del mal.
Cuando hablamos de la marca de la bestia, nosotros, recordemos, estamos hablando, no vamos a hacer porque no nos estamos enfocando tanto en los detalles, sino que estamos viendo el concepto global. Recordemos que bestia se refiere a un poder. Se refiere a un gobierno, a un sistema. En este caso, la Biblia, como ya hemos visto, nos ha informado que un sistema de una talla política religiosa va a tratar de dominar al final de la historia de este mundo, como ha sucedido en el pasado, en algunos periodos también de la historia de este mundo. Y entonces, cuando se dice la marca de la bestia, es el resultado final de este poder querer dominar al mundo basado en sus propias reglas. Su signo de autoridad. Es su signo de autoridad. Pero que noten, y yo por eso he mencionado, la Biblia evoca un momento en la historia de este mundo, al final de la historia de este mundo, cuando una autoridad que une lo político con lo religioso van a imponer una legislación sobre las personas para que ellos puedan obedecer. Pero esa legislación va a tener una connotación religiosa. Espiritual, que es lo que vimos esta semana también en la historia de los jóvenes hebreos, en la adoración de aquella imagen que Nabucodonosor hizo. No solo era ir a ver un partido ahí en la televisión, no, era un asunto de culto, era un asunto espiritual. Postrarse ante la imagen significaba postrarse o rechazar la adoración al Dios verdadero, o ser infiel o desleal al Dios verdadero para estar adorando otro Dios. Entonces, al final de la historia de este mundo, increíblemente, esto va a volver a suceder. Sí. Cuando el poder civil y legislativo, etcétera, gubernamental, debe mantenerse separado de lo religioso, se van a unir, y entonces ahí vendrán leyes que van a llamar a las personas a la unidad, al orden, a la armonía entre los pueblos, las naciones, la paz mundial, lo que sea, pero lastimosamente, hermano Gerson, no lo van a hacer basado en las leyes que Dios ha dejado en su palabra, que de paso Dios tampoco quiere que ningún gobierno obligue a una persona a seguirlo a él. Porque eso tenemos que dejarlo bien establecido. Desde ahí ya hay un error. Se comete un error cuando una iglesia echa mano del poder civil, de la autoridad civil, para imponer sus costumbres o sus enseñanzas. Se comete un error. Ahí está el error. En medio de todo esto, definitivamente, el enemigo está obrando. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo ellos han logrado su propósito en realidad en convencer al mundo de lo que ellos están pidiendo? Y será, pastor, que en ese sentido de cómo identificarlo, nos pueden servir dos narraciones de la historia de Jesús. Cuando uno va, por ejemplo, está citado acá, no lo vamos a leer porque son varios pasajes, pero usted lee, mi querido amigo, mi querida amiga, en Mateo capítulo 12 y en Juan capítulo 5 encontramos dos historias en las que el resultado de esa confrontación con Jesús por un tema religioso muy importante termina con el deseo de los oponentes y los planes, no solo el deseo, y los planes y la ejecución finalmente de eliminar a Jesús. Lo que está en juego en Mateo 12 y en Juan 5 es el tema del sábado, pastor. Y lamentablemente incluso esos pasajes han sido mal utilizados, pero no vamos a meter en ese detalle, sino que me gustaría plantearle esto. Estas historias de Jesús respecto a cómo, por guardar fielmente el sábado, tal como Dios lo había dejado en los 10 mandamientos, en contra de las tradiciones humanas, nos puede decir algo sobre cómo finalmente va a desarrollarse el conflicto final, que por lo que entendemos en Apocalipsis, que habla de adoración, también tendrá que ver con el sábado. Bueno, mire, nuevamente, lo que estamos diciendo, nuevamente, las controversias o las luchas que tienen que ver con temas religiosos conllevan, así como al principio de la historia de este mundo, que yo mencioné el ejemplo de Caín y Abel, pasó en la vida de Jesús,
los temas religiosos que llevan a un grupo de personas que se creen religiosas a establecer tradiciones y leyes que ellos creen que deben ser obedecidas y que si usted no las obedece, entonces le toca la muerte, lo amenazan con la muerte. Ahí nosotros estamos viendo un principio de esto que va a suceder al final de la historia de este mundo. Tristemente, los mismos judíos, que eran personas que tenían las escrituras, tenían las enseñanzas, tenían el favor de Dios, ellos malinterpretaron las leyes de Dios, establecieron sus propias tradiciones y las pusieron por encima de las leyes de Dios, y Jesús vino para restaurar todo eso que se había perdido. Amén. Porque ellos incluso el sábado lo habían oscurecido con tradiciones que eran contrarias, porque recordemos que el sábado mismo había sido establecido por Dios como una señal de su autoridad como creador. Y que recordemos, esta semana, en esta lección hemos estudiado otra vez claramente que lo que distingue a Dios de cualquier otro Dios es que Él es el creador. Y Él tiene una señal de su autoridad como creador. Sí. Y esa señal es el día que es el día de reposo, que está en el cuarto mandamiento, el día sábado, el séptimo día de la semana. Él mismo lo escribió con su propio dedo, que el sábado es el séptimo día de la semana, cuando Él escribió los 10 mandamientos. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta, y esto es bien interesante, que toda esta controversia que hay, estos poderes que la Biblia denomina la bestia, cuando vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, el capítulo número 13, y cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 14, entonces nosotros vemos ahí esta palabra adoración. Sí. Por un lado, el deseo de adorar a la imagen de la bestia. Por otro lado, en Apocalipsis 14, el pueblo de Dios acepta el llamado de Dios para predicar la adoración a Dios, porque Él es el creador. Por un lado, nosotros tenemos, justo antes de narrar la actividad de estos aliados de Satanás, que son las dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra, Apocalipsis 12, 17, justamente el último versículo del capítulo 12, habla de un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Luego viene la narración de las dos bestias. Luego, Apocalipsis 14, después de hablar de la actividad del pueblo de Dios presentada como 3 ángeles que predican el evangelio eterno, vemos Apocalipsis 14, 12, otra vez una señal distintiva. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Entonces, quiere decir, hermano Gerson, que al final de la historia de este mundo, la gran controversia decisiva se centrará en la obediencia o no a los mandamientos de Dios. Amén. Y cuando vamos a los mandamientos de Dios, nosotros encontramos entonces que hay uno en especial, que ya lo mencioné, que habla acerca de esa señal de que Dios es el creador, y es el cuarto mandamiento, donde nos dice que Dios descansó, Dios bendijo y Dios santificó el séptimo día, el día sábado, cuando Él hizo su obra creadora en este mundo. Y entonces quiere decir que si Satanás guerrea contra Dios, pelea contra Dios y lucha contra Dios, Él va a tratar de imponer algo que sea contrario a eso. Entonces, Satanás no puede estar de acuerdo que usted guarde el sábado, porque usted estaría guardando los mandamientos de Dios, usted estaría siendo parte del pueblo, estaríamos siendo parte, y gracias a Dios somos parte del pueblo de Dios al aceptar la obediencia a los mandamientos. Pero entonces Satanás hace algo opuesto, y lo hemos estudiado. Bueno, de hecho, si vamos, aunque yo dije no estamos estudiando los detalles, claro, pero el mismo relato Apocalipsis 13 nos habla del número 666, el número de hombre que vimos esta semana, ese número que se repetía ahí en la narración de los jóvenes hebreos, bueno, la narración en sí de la imagen que fue erigida, esa distinción del hombre, porque sabe que en el libro de Daniel, no lo mencioné anteriormente, pero incluso cuando vemos que se hace una referencia a los dioses que son adorados, y dice de oro, de plata, de bronce, de madera, y esto, son 6, habla de 6 tipos de
elementos de los cuales las personas hacen sus imágenes, bueno, o en ese tiempo hacían sus imágenes. Entonces noten ese énfasis en el número 6. Sí. Entonces es el número de hombre. Y nosotros creemos, hermano Gerson, por todo lo que vemos, que hoy por hoy la mayoría del mundo cristiano, hablando de la cristiandad, están unidos en un elemento común de adoración, y es un día de descanso que tienen ellos, porque ni siquiera yo me atrevería para decir que es un día de reposo claramente como lo es el día que Dios estableció, porque ni siquiera lo toman como un día completo. Pero la cristiandad está sumida en la adoración de un día que está opuesto al séptimo día de la semana. ¿Y cuál es ese día? El primer día de la semana. Entonces creo que esto nos da pie para poder entender lo que vendrá. Amén. Bueno, hay mucha tela que cortar. De hecho, mañana, que es día viernes, vamos a tratar de hacer un resumen con esto, con la ayuda de nuestro pastor. Pero para hoy, para terminar, pastor, uno a veces se puede preguntar, ¿pena de muerte por no seguir una tradición? Eso parece inverosímil para una época tan adelantada, con tantas luces, con tanta tecnología. Pero ¿cómo nos muestra lo que hemos estudiado hasta este momento, que en realidad ese es el camino que, por lo que se ve en la sociedad, sin ser alarmistas, pero ese es el camino al que se va conduciendo? Bueno, tenemos precursores, hermano Gerson, y aunque la lección no puede mencionar todos los precursores que hay del pasado, pero justamente ahora pensé, cuando usted hacía la pregunta, en Judas. Judas estuvo dispuesto era un discípulo de Jesús, noten, otra vez religioso, era un discípulo de Jesús, que Jesús había admitido. No sabemos si Jesús lo llamó, pero sí sabemos que Jesús lo admitió. Eso sí sabemos, lo aceptó al final en el grupo. Pero él, que era un discípulo de Jesús, estuvo dispuesto a entregar a su maestro por una ganancia temporal. Sí. Es que, ¿sabe qué es lo que está pasando? Al final de la historia de este mundo, otra vez ese espíritu de Judas, y que la Biblia llama a esa ambición de Balaán. Bueno, Apocalipsis también habla de ciertas historias del pasado, de personas que por ambición mundana, ellos estuvieron dispuestos a llevar al pueblo de Dios aún a la muerte, como Balaán, que quería maldecir al pueblo, todo por una ganancia temporal. Entonces, lo que va a pasar al final de la historia de este mundo, hermano Gerson, es que una parte de la cristiandad, ellos van a querer alcanzar el poder y la fama mundial, pero esto va a comenzar en América. Y ellos creen que de esa manera van a hacer avanzar la predicación del evangelio. Igual a Judas, que Judas pensó, tal vez incluso Judas no está pensando, yo quiero que Jesús muera. No, él estaba pensando, yo quiero que se extienda, que se expanda el reino. Porque, claro, al expandirse el reino, entraban más ofrendas, lastimosamente él era ladrón. Entonces, ese era el sentimiento de Judas. Y él vio una oportunidad en entregar a Jesús para que Jesús finalmente se quitara ese manto humilde que tenía y se vistiera con manto real. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora al final de la historia de este mundo. La cristiandad, lastimosamente apóstata, deseosa de ganancia temporal, van a echar mano del poder civil para establecer entonces ahora un mundo donde pueden unificar como los grandes imperios del pasado y de esa manera obtener una ventaja material, pero que lastimosamente va a ser en contra de los mandamientos de Dios. Hasta ahí puede llevar la ambición, hasta ahí puede llevar el deseo de poder no regenerado. Y yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo he hablado de estas cosas siempre de una manera que todos los que están escuchando esta lección pueden investigar. A veces la Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas. Yo no he hablado en parábolas, lo he dicho claro, pero podría ser aún más específico. Sin embargo, creo que esto nos debería llevar, hermano Gerson, a humillarnos, a buscar a Dios, a estudiar más, a consultar. Y si usted tiene alguna duda, mi amigo, de lo que hemos hablado hoy, si alguien no está muy familiarizado con esto y dice, bueno, todavía no estoy entendiendo las claves de esto. Por ejemplo, tenemos un libro maravilloso, El conflicto de los siglos, especialmente de la mitad, aunque la historia es importante
como lo hemos visto, son precursores. Sin embargo, usted quiere pasar un poquito por alto la historia pasada y ver lo que está sucediendo hoy y va a suceder, por lo menos de la mitad del libro en adelante, usted puede leer, o de la mitad de los capítulos, digo, en adelante, y usted va a descubrir un poco más acerca de estas enseñanzas. Muchas gracias por eso, pastor. Queremos que ore por nosotros justamente en ese tono de aprender a ver las cosas desde su justa dimensión y comenzar a mirar más el reino de los cielos, porque ahí está la clave. Jesús nos dijo, busquen primero el reino de los cielos, Él se encargará del resto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por las lecciones que nuevamente tú nos has dejado en tu palabra. Señor, realmente nos humilla pensar cómo nuestros corazones no regenerados, no transformados y bajo un manto de piedad pueden ser capaces de llegar a las peores cosas. Perdónanos, Señor, ayúdanos a mantenernos humildes y aceptar tu palabra como es, aceptar tus enseñanzas como están claramente establecidas, y ayúdanos, Señor, a echar nuestra suerte con el pueblo que guarda tus mandamientos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.